somos primates en un mundo moderno, que el 85% de las decisiones se generan de manera inconsciente. Solo tenemos 7 segundos para causar una buena primera impresión. Podemos diferenciar la cantidad de colores que ve un hombre o la cantidad de colores que ve una mujer. Es para mí un placer gigante tenerlos aquí conmigo. A contarnos un poquito, vamos a charlar un poquito y espero que esto sea tan apasionante para ustedes como realmente lo es para mí. Yo soy licenciado en Administración de Empresas, pero soy un apasionado en lo que a ventas y comportamiento del consumidor se refiere. Es algo que me encanta, lo estudio todos los días, veo a mi nena crecer, que tiene 2 años, y ir midiendo su evaluación y su evolución, la verdad que me encanta hacerlo y no puedo evitarlo. Y hago lo mismo cuando entro a las diferentes empresas, o cuando analizo un poco sus productos, las propuestas que tienen y cómo se relacionan con los clientes. Desde ahí viene un poquito lo que vamos a ver hoy. Antes de empezar, me encantaría agradecerle al Hotel Roland por disponer de la sala, y bueno, también a mi familia, que siempre está presente y siempre apoya todo lo que intentamos hacer desde adentro. Así que bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a tener una premisa primordial en esta conversación, la cual es que somos primates en un mundo moderno. Vamos a ir viendo que nuestro cerebro ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, hemos llegado a ser los Homo sapiens que hoy creemos que somos, y esa evolución ha ido generándose desde una base hasta lo que hoy somos. Lo que nos sucede es que estos primates que antes estaban en las cavernas, estos seres humanos que antes interactuaban en las cavernas, son los que se han ido desarrollando y son los que hoy tenemos dentro. Y son los que siguen actuando y siguen viviendo en nuestro interior. Es por esto que nuestros instintos son tan fuertes y día a día nos mantienen vivos. Día a día nos hacen elegir los productos que hoy elegimos y fortalecen nuestras decisiones. Una de las teorías que vamos a ver hoy, que habla un poco sobre esto, es de un señor, Paul MacLean. Paul MacLean nos propone esta teoría de los 3 cerebros: un cerebro instintivo, que es el cerebro reptiliano, que es este primero que se puede observar acá; un cerebro límbico, que es el que desarrollan los mamíferos, que se ocupan de las emociones; y un último cerebro, que es la última capa en evolución, que es el neocórtex, que llega con este Homo sapiens a darnos la capacidad de razonar, a la capacidad de programar, a la capacidad de entendernos a través de un lenguaje, de aprender lenguas diferentes, de hacer cálculos matemáticos. Son todos procesos que ocurren en este último segmento. ¿Cuál es un poco el problema? ¿O por qué sucede que en realidad nuestros instintos son más potentes? Nuestro sistema nervioso central, que utiliza los 5 sentidos, la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto, está en nuestras extremidades muchas veces, pero esta información que ingresa por este sistema periférico ingresa en realidad por la columna y por la médula espinal, llegando a este pequeño sector que es el cerebro reptiliano. Entonces, para cuando la información llega acá al cerebro, el primero que recibe la información es este cerebro reptiliano, y es el que empieza a tomar la verdadera decisión. La información, si lo podríamos dibujar, va de adentro hacia afuera, va pasando por el límbico, que empieza a filtrarla y empieza a tomar un tinte emocional y a darle una intensidad, una variación de intensidad a esa decisión, para llegar por último al neocórtex, que lamentablemente a nuestro querido neocórtex no le queda otra opción que solamente justificar, interpretar el mensaje que los otros 2 cerebros le están dando. Es por esto que cuando nosotros nos encontramos con una persona que acaba de comprar un bolso Prada por 2.500 euros y le preguntamos por qué compra este bolso, entendiendo que hay otros bolsos que valen mucho menos y que cumplen la misma función. Y es porque acá dentro este cerebro reptiliano ha procesado la información de una manera y ha decidido, pero luego este cerebro neocórtex no puede quedar al descubierto de que lo ha hecho de manera instintiva y debe dar algún tipo de justificativo válido para este mundo social en el que hoy estamos. Esta charla, esta conversación, la vamos a hacer bajo 3 parámetros. Uno de los parámetros, uno de los pilares con los que nos vamos a manejar, va a ser el que nuestro cerebro ahorra energía.
nuestro cerebro tiene una principal función que le encanta, que es para la única que está, que es ahorrar energía. Su único método de supervivencia es eso. Entonces lo que ha hecho ha sido ir desarrollando diferentes métodos para tomar atajos y ahorrar energía. Uno de los problemas que tenemos con estos atajos es que nos dejan parte sin ver el mundo, deciden por nosotros. Tengan en cuenta que nuestro cerebro pesa aproximadamente un 2% de nuestro peso corporal, sin embargo, consume entre el 20 y el 25% de la energía diaria. Es decir, que solo con estar sentados como están haciendo ejercicio y un montón. Pero en ese ahorro de energía que necesita hacer, como les digo, evita algunas cuestiones, se ciega de algunas cosas, deja de ver a propósito. Es por esto que cuando llegamos a un paso de peatones y el semáforo se encuentra en rojo, decidimos frenarnos sin cruzar la calle y vemos pasar el colectivo, el bus veloz por la calle. Ya es un proceso que ni siquiera se piensa, es un proceso que lo han naturalizado. Nuestro cerebro aprendió que la luz roja del semáforo significa detenerse y no necesitan volver a pensarlo. Esto va a ocurrir también cuando conocemos a personas. ¿Hay alguien que quiera decirme cuánto tiempo podemos demorar en juzgar o en decidir sobre una persona que estamos conociendo por primera vez? ¿Cuánto tiempo demoramos en hacer una interpretación de una persona? Un segundo. Enseguida empezás a... Enseguida. Tan enseguida que los estudios nos demuestran que solo tenemos 7 segundos para causar una buena primera impresión. El problema de esos 7 segundos es que van a delimitar el 90% restante de nuestra relación. Lo que pase en esos primeros 7 segundos termina siendo fundamental. De hecho, hay otros estudios que demuestran que telefónicamente solo contamos con 4 segundos para resolver la situación. Y hay otros estudios que se pelean un poco entre ellos, pero que demuestran que en persona solo contamos con 1/10 de segundo para entablar esta relación. Tal es así que yo les preguntaría si esta persona les brinda confianza en temas de salud. Y después les preguntaría si esta persona lo hace. Lo gracioso en realidad es que este señor es un actor y en Argentina este señor es un psicólogo muy reconocido. Sin embargo, nuestro cerebro toma atajos y aprovecha, en este caso, la vestimenta, la postura, para decidir. Es así como nuestras redes neuronales se van formando y van aprovechando este ahorro de energía. Esto es un diagrama muy similar a lo que sucede en nuestro cerebro en cuanto a neuronas. Hay un señor que se llama Donald Hebb, que ha creado una teoría. Donald Hebb nos propone que aquellas neuronas, que podrían ser estas dos, que se encienden juntas por primera vez, normalmente lo hacen siempre, hasta que mueren. Por lo tanto, aquel primer recuerdo que estamos creando con una persona y se conecta y se enciende por primera vez de la misma manera, será sumamente potente. Porque este pequeño puente que están uniendo las neuronas es la conexión entre ellas. Pero cada vez que una neurona se conecta con otra, consume energía. Entonces, ¿dónde está la trampa del cerebro? A medida que más veces se conectas, menos consumo de energía necesita para realizar la misma conexión. Por eso, cuando se levantan a la mañana, ni siquiera piensan cómo bajarse de la cama. O cuando se suben al coche para manejar hasta el trabajo, muchas veces ni piensan el camino que van a tomar para llegar a ese trabajo. Probablemente ya lo analizaron una vez y decidieron que era el mejor camino y ahora lo hacen siempre, lo hacen muy natural. Pero pasa lo mismo cuando vamos al supermercado. Normalmente vamos al mismo supermercado y hacemos el mismo procedimiento de compra. Caminamos por los mismos lugares y pagamos en la misma zona de cajas en las que venimos pagando todas las veces. Cuando nos acercamos a las góndolas de café o de leche, no pensamos. Simplemente recogemos la que es nuestra, porque ya sabemos cuál es la marca que mejor nos corresponde. Es por esto que solemos decir que el 85% de las decisiones
se generan de manera inconsciente. Solamente si pensamos en un día normal, ya hemos elegido cómo nos levantamos, cómo nos cepillamos los dientes, a qué supermercado vamos, el camino que utilizamos para llegar a nuestro trabajo y un montón de cuestiones más que no se piensan. Simplemente se reproducen. Y se reproducen bajo este criterio de ahorro de energía. Me gustaría preguntarles, en otro de los criterios que utiliza este cerebro, si alguien se anima a opinar, ¿cuánto pesa esta pequeña caja? Esta animal. Depende de lo que haya dentro. Dame un número. 2 kilos. 2 kilos. ¿Alguien más? Esto tiene que ver con un sistema de comparación que utilizamos y con un sistema de anclaje que utilizamos. ¿Qué número tienes enfrente de tu silla? ¿Lo puedes ver? Ahí al costado. El 9, 3... No, justo enfrente tuyo. Ah, no sé. ¿En la de al lado? 7. Bien. Bueno, este sistema de anclaje funciona de la siguiente manera. Nuestro cerebro está programado para utilizar la información que tenemos de referencia, para utilizar la información que tenemos cerca. Y si yo les preguntaría ahora cuánto pesa la caja pequeña, tendrían una referencia más clara para dar la información. Aunque no tengan y sigan sin tener la información de qué hay dentro de esta caja. El simple hecho de que aparezca otro elemento al lado con un tamaño y un peso aproximado nos va a dar un marco de referencia. Esto es un sistema de anclaje que pueden utilizar los vendedores al momento de entablar la relación con el cliente. ¿Cómo funciona? Vamos a vender un coche y cuando estemos vendiendo un coche, si nuestro cliente propone que tiene un presupuesto de 20.000 euros, vamos a empezar un poquito más arriba. Empecemos con un coche que sale 23.000, 25.000 euros de propuesta, para que luego cuando nosotros terminemos en el coche que salga 20.000 euros, esta diferencia de precios tiene que ver con el anclaje que realizó antes, de 23.000, 25.000 euros cuando le propusimos, y va a ser mucho más grato para él y le va a dar mucho más confianza de realizar la operación. Lo mismo si vendemos servicios. Cuando vendemos servicios podríamos empezar planteando un servicio básico, tal vez un servicio contable que solamente sea la liquidación a final de año. A medida que nosotros vamos incorporando servicios, como la mente del consumidor ya quedó anclada a ese primer servicio básico, a medida que vayamos incorporando cada uno de los pasos de incorporación, resaltan con más importancia en su decisión. Van a hacer que esta diferencia sea más grande, aunque en realidad no lo sea, aunque en realidad haya existido previamente. De la misma manera, hay un caso muy famoso que tiene que ver con el diario The Economist de Estados Unidos. El diario The Economist de Estados Unidos propuso unas suscripciones para sus diarios y ofreció primero dos opciones, una versión escrita por 129 y una versión online por 59 euros. Hay un señor que se llama Dan Ariely. Dan Ariely hizo un estudio con sus alumnos repetidas veces sobre esta suscripción y les voy a contar los resultados después de que vean esto último que hizo The Economist. The Economist agregó una opción que no tendría sentido, porque está cobrando exactamente lo mismo por la opción combinada de escrita más digital. Sin embargo, los resultados fueron extremadamente diferentes. En la primera opción, la opción escrita de $129 obtuvo 34 votaciones, 34 suscriptores, y en la opción online tuvo 66 suscripciones. Cuando agregaron una opción, la opción online pasó a tener 22 suscriptores, la opción escrita no tuvo absolutamente ninguno y la opción online tuvo los 78 restantes. Es decir, que utilizar un elemento de comparación, aunque esté fuera de nuestra opción de compra, de nuestra opción de venta, nos va a servir como herramienta para direccionar la elección del vendedor, del cliente. Estamos dándole un punto de referencia. En este momento, el cerebro del consumidor
pasa a razonar y decir, no tiene ningún sentido lo que estoy viendo acá, no tiene ningún sentido optar por la escrita si puedo pagar lo mismo por las dos cosas. Y casi que se olvida de la versión online. Pasa a estar en un segundo plano. Estas son parte de las herramientas que podemos ir utilizando desde las neuroventas. Nos pasa mucho también cuando vamos al supermercado, la ubicación de los productos. Esto por ahí ya es un poco más conocido, pero la ubicación de los productos es sumamente importante. Los productos que más se seleccionan son los que están a la altura de los ojos, en el rango, en el espectro de visión de nuestros ojos. Hay más personas diestras que zurdas en el mundo, por lo tanto, las opciones que más se eligen son con nuestra mano hábil. Vamos a tomar más veces el objeto con nuestra mano fuerte. Y, aprovechando el pizarrón, parte de cómo funciona esto, es que cuando nosotros tenemos 3 opciones en horizontal, normalmente la gente va a elegir la del medio. Cuando tenemos 3 opciones en vertical, la gente va a seguir seleccionando la del medio. Cuando tenemos más opciones, vamos a hacerlo en círculo esta vez, si tendríamos 4, la gente elegiría estas 2 opciones. Normalmente la gente evita los extremos, porque un extremo está asociado a un punto tal vez peligroso. Por eso McDonald's nos ofrece 3 paquetes diferentes de diferentes medidas. Uno pequeño, uno mediano y uno grande. No es de sorprenderse que el paquete que más venden es el mediano. Lo mismo funcionaría si agregan un paquete más grande todavía. El paquete que venderían más serían el grande y el intermedio. Pero lo que no debería hacer sería agregar uno más pequeño, porque pasarían a vender más veces la opción pequeña. Estas son cuestiones que los vendedores podrían tener siempre en cuenta al momento de presentarse con un cliente. El simple hecho de estar realizando una presentación y el orden en el que realizan la presentación va a hacer que el cliente elija por mi producto o no elija por mi producto, o elija por el producto que yo prefiero vender, o elija por otro. Son variables que hoy transcurren en una venta, pero que muchas veces ni siquiera lo percibimos y no las controlamos. Hay muchas de ellas que no vamos a poder controlar, pero por lo menos tenemos que saber que existen y que podemos en algún momento participar en ellas. Vamos a pasar al segundo pilar de este sistema que utiliza el cerebro. Este pilar tiene que ver con que somos seres sociales. Nuestro cerebro ha nacido para estar en sociedad, no sabe estar solo, ha crecido, ha evolucionado gracias a compartir y conocer cómo le funcionan las cosas a los demás. Hay una pequeña historia de una niña que encuentra a su madre cocinando un pescado en una sartén. El pescado no tenía la cabeza, entonces le pregunta a la madre por qué cocinaba el pescado sin su cabeza. La madre le contesta que no sabe por qué, que le pregunte a la madre, se dirige a la madre: abuela, ¿por qué cocinas el pescado sin su cabeza? La abuela le dice que realmente no lo sabía, que le pregunta a su madre. Esta pequeña niña va con la bisabuela y le pregunta nuevamente. Y luego de reírse un ratito, la bisabuela pregunta si todavía no han tirado aquella vieja sartén donde no entraba el pescado completo. Y esto es parte de cómo normalmente tomamos las decisiones. Mi pequeña hija tiene gestos muy similares a los que puedo tener yo o a los que puede tener su madre. Al igual que ustedes, seguramente ya sea con sus hermanos, con sus hermanas, con sus padres, con sus madres, y lo mismo se transmite con los hijos. Entonces me gustaría pedirle que hagamos un pequeño ejercicio con la persona que tengan al lado, con la persona que tengan más cerca. No importa si es la 2 o la 3. Si hay alguien que está solo, lo puede hacer conmigo, no hay ningún problema. Me gustaría que utilicemos una técnica que se llama la técnica del rapport. La técnica del rapport lo que hace es espejarse. Somos parte de una tribu y confiamos
en aquellos que son nuestra propia tribu. Nuestra familia es nuestra primera tribu y aprendemos copiando de ellos. Nuestro cerebro aprende, como en el caso de los médicos, del médico y del psicólogo, que aquellas personas en las que confiamos son a las que vamos a escuchar. Por lo tanto, nosotros como vendedores debemos formar parte de esa tribu. Lo que podemos hacer para copiar o imitar esos movimientos son algunas cuestiones que se realizan en el momento de la venta que tenemos que tener en cuenta. Les debe haber pasado de ingresar alguna vez a una tienda, ustedes estar un poco apurados, estar un poco apresurados y hablarle rápido para solucionar y que el vendedor tenga otro ritmo. Y uno se entra a desesperar porque necesita resolver rápido y el vendedor sigue pausado. Bueno, este vendedor no es parte de mi tribu. Por lo tanto, no es digno de mi confianza. Eso es lo que dice el cerebro. Lo que vamos a hacer va a ser imitar forzosamente esos movimientos, esos gestos, esos volúmenes, esos ritmos de voz. Cuando un cliente ingresa, lo que puede utilizar el vendedor en esta técnica de rapport es imitar y acompañar esos movimientos. ¿A qué me refiero? Si el cliente habla rápido, el vendedor debe comenzar a acelerar su ritmo de voz. Si el cliente habla lento, sería mejor que el cliente se acople a esa velocidad. Si vemos que el cliente utiliza algunas frases particulares, podemos parafrasear con sus frases y utilizarlas de la misma manera que lo está haciendo él. Si este cliente se sienta y se cruza, podemos imitar el movimiento. No nos damos cuenta, pero imitar esos movimientos nos van a hacer parte de su tribu. Y esa confianza generada es la que nos va a abrir la puerta a mantener una relación más profunda con él. Vamos a mantener una conversación por 2 minutos con la persona que tengan al lado, con la que quieran, y vamos a ver si lo pueden hacer. Traten de no hacerlo tan obvio, no es que si una persona se tira de cabeza ustedes también, pero la idea es que empiecen a notar cuáles son aquellos pequeños aspectos que existen y hoy pasan desapercibidos. ¿Todos tienen pareja? De 2 o de 3, no hay ningún problema si lo quieren hacer. Ya, si puedes hacer con él. Sí, lo puedes hacer con nosotros. ¿Lo quiere hacer con él? ¿Lo quiere hacer con ella? Venga. Nosotros iguales, no vale. Vale, pues acércate, Diego. Cualquiera, la conversación que quieran sobre lo que quieran. No, como quieran, conversen de lo que quieran. Bien, no, yo creo que vendes muy bien. Bueno, a la próxima.
Bueno, vamos. Vamos terminando las conversaciones. Yo sé que va a costar soltarlo al de al lado, pero es importante que lo vayan soltando. Ya nos vamos a juntar a conversar todos si quieren. Bueno, primero que nada, gracias por hacer el ejercicio. Quisiera saber si alguien tuvo alguna experiencia sobre, bueno, si habían hecho esto antes, si lo habían imitado a alguien forzosamente, o se habían dado cuenta de que podría existir esta imitación. No. ¿Cómo le fue? ¿Alguien logró imitar los movimientos del otro? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Yo lo vi a él moviendo mucho las manos y a vos nada. ¿Cómo que no? Sí, porque después estaba un poco cruzado, entonces yo cruzaba un poquito. Puede Y después ser. he movido un poco las manos, sí. Pero bueno, él particularmente en la conversación que tenían acá adelante, si bien ella estaba sentada, él tenía ciertos movimientos de brazos y de manos que ella no lo tenía. Y esto es parte de eso. Una pregunta. Sí. Se me enfadó, entonces me tengo que enfadar también. Puede ser que griten juntos, ¿sí? No, si me enfadó va a ser peor. No, claro que va a ser peor. No es el caso. Pero sí puedes acelerarte con él. Porque seguramente cuando se enoja, Pero lo voy a poner peor. no, vos puedes acelerarte sin gritar. Acelerar el ritmo. Es difícil que una persona enojada te hable despacio. Pero lo que puedes hacer es acelerarte al ritmo de él y de a poco ir hablando más despacio. Lo vas a obligar a que baje. Sí, pero eso es difícil de hacer. ¿Cómo? Eso es difícil. Sí, claro que es difícil de hacer. Sí, por supuesto. Yo creo que se va a acelerar. Puede ser, puede Si yo me ser. acelero, él va a acelerar todavía más. ¿Cómo funciona un poco la teoría de esto? Y dependiendo del perfil que es. Claro, bueno, a ver. Puede ser un perfil más dominante, más racional, menos... Así es, racional. tal cual. Entonces, ¿Qué es lo que nos pasa? Estos son, primero que nada, son teorías que utilizamos como generales, ¿no? Después hay particularidades dentro de ellas, por supuesto, va a haber excepciones siempre, pero es mucho más probable que si esta persona te toma parte de su tribu, aunque esté enojada y tenga confianza en vos, que es lo que vos lograrías acelerándote al ritmo de él un poco, y otras cuestiones, va a hacer que sea más accesible la información que vos le vas a dar luego. Por ejemplo, a bajar el ritmo. No sé si te ha pasado alguna vez que entrar enojado a un lugar y que te digan, no, calmate. Así no, peor. Esa no es una respuesta que sirva tampoco. Puede que de la otra manera tampoco, pero tal vez tengas mayor posibilidad. Básicamente por ahí va. ¿Alguien más que lo haya podido hacer? ¿Que lo haya acoplado a la persona de al lado? No, gestos no, pero sí expresiones. Bueno, Replicarla. nos pasa que son un montón de cosas las que tenemos que copiar, porque al final, dos personas que se conectan mucho, como para que ustedes tengan una idea, respiran al mismo ritmo, caminan con los mismos pies y hacen todo de la misma manera, aunque no parezca. Parte de esto viene porque nuestro lenguaje se descompone de la siguiente manera. Nuestras posturas corporales indican el 55% de nuestro mensaje. El 38% viene por el tono y ritmo de voz y solamente el 7% de las palabras que decimos. El mensaje que emitimos va a ser muy difícil que ustedes me crean que yo vengo de unas vacaciones súper emocionantes. Si me encuentran, la verdad que la adrenalina que sentimos es espléndida y quisiera volver a vivirlo. No, nunca viví nada igual. Muy diferente va a ser cuando mi postura corporal sea otra. Y esto es algo que sucede un montón en las ventas, que sucede un montón con los vendedores, como por ejemplo los brazos detrás de la espalda. Como por ejemplo vendedores que utilizan los bolsillos. Y parece que en realidad uno está un poquito desinteresado en el producto que está vendiendo, digamos. O por lo menos esa sensación me causa a mí. ¿Qué pasaría si ingresan a una tienda donde estoy atendiendo y los recibo de esta manera? Un poquito raro.
Es un poco raro y hasta te pone un poco nervioso. El problema es que esta decisión pasa súper rápido. Ya decidieron, ya eligieron que mi postura no era la adecuada. Entonces, la postura que tiene que tener el vendedor es siempre positiva, siempre hacia adelante, la espalda erguida, las manos a la vista del cliente. Por lo menos en Argentina suelen decir que el que se está refregando las manos está contando el dinero antes de tenerlo. Tal vez sea cierto, tal vez no, pero genera desconfianza en el cliente que está al lado. Y es eso lo que tenemos que evitar, a toda costa. Porque lo vamos a ver un poquito más adelante, pero aquellas cosas que se activan en el cerebro del consumidor son difíciles de desactivar. Demoran mucho tiempo y perdemos gran parte de la conversación que tenemos. Tal es así que cuando nosotros observamos a alguien en la calle que está mirando el techo o mirando el cielo, ustedes van a tener intenciones de mirar hacia el mismo lugar. La postura corporal nos habla todo el tiempo. Tal es así que esta empresa de marketing en realidad hizo un estudio basado en un anuncio que iban a realizar. Pusieron esta imagen del bebé y luego hicieron un pequeño cambio y el bebé estaba mirando para el costado. Utilizaron la tecnología del neuromarketing, en este caso unos elementos que sirven para medir dónde mira la gente y cuánto tiempo mira. Y los resultados fueron que en el primer caso, la mirada del bebé se llevó casi toda la atención. La mirada del bebé, algo de lo que está escrito, miren por esta zona, nada. Sin embargo, con ese pequeño pero sutil cambio de postura corporal, de conexión, pasa esto en el texto. Y pasa esto en la marca. Lo mismo sucedía en las cajas de cigarrillos que ponían a mujeres muy bellas en la portada. Las mujeres muy bellas se llevaban toda la atención, pero no la marca. Tal vez así que hoy tuvieron que sacarlo, además de por otras cuestiones. No servía comercialmente tener una mujer muy bella en un anuncio. La mirada de los vendedores nos pasa mucho, de que encontramos vendedores que miran al piso o están mirando el cielo. La conexión que podemos obtener con la persona que está al frente está gracias a mantener esa conexión visual. Los vendedores deben estar atentos a lo que están mirando y cuando necesitan mostrar un producto, deben mirar el producto también. Porque voy a hacer como vendedor que ustedes miren el producto que estoy intentando mostrar. Va a ser fundamental aprovechar esas pequeñas herramientas. El señor Solomon Asch diseñó un experimento que lo hizo con sus alumnos primero y después lo replicó muchas veces para probar que somos realmente seres sociales y que nos importa mucho pertenecer a la tribu. Y lo hizo de la siguiente manera. Sabía que uno de los alumnos iba a ingresar tarde a la clase, así que se asoció con el resto de los alumnos y la pregunta era simple: ¿cuál de las líneas de esta imagen tiene la misma longitud que esta? Obviamente la respuesta es la B, pero le pidió a estos alumnos que repita que eran la letra C. Este alumno llegó tarde, como estaba previsto, y el profesor empezó a consultar cuál era la línea de igual longitud, y todos empezaron a contestar que la línea C. La línea C, la línea C, la línea C. Al principio este alumno empezó riéndose, después empezó a quedarse callado, empezó a perder la sorpresa. Y cuando llegó el turno de contestar de él, contestó que la línea de igual longitud era la línea C. Tras la cantidad de estudios que realizó este señor, descubrió que cuando son más de 4 o 5 personas las que opinan diferente a nosotros, la presión social que tenemos hace que el 75% de las veces cambiemos de decisión.
es altísimo el número. Un 75% para cambiar algo tan obvio. Esa es la potencia que tenemos de formar una tribu con nuestro cliente, de formar una tribu con nuestro vendedor. El último pilar que quiero que veamos hoy va a ser el de nuestra historia biológica. Y un poco como les contaba al principio, somos seres de una evolución que vienen de estas cavernas. Estas cavernas que tenían una vida bastante diferente, pero que nuestros cerebros funcionan bastante igual. El hombre se iba mucho tiempo a cazar y como cazador tenía que plantear diferentes cuestiones, como por ejemplo caminar en silencio, prestando atención al medio ambiente, como por ejemplo tenía que agudizar su visión para saber si aquello que veía era algo que podía atacarlo a él o era algo que él podía cazar. Mientras que la mujer se quedaba en la caverna cuidando a las crías, sociabilizando con las otras madres, porque era la manera de aprender a hacerlo mejor, haciendo recolección de frutos en los arbustos cercanos, y era la manera de mantenerse vivo, y era la manera en que han ido aprendiendo y desarrollando sus habilidades. Lo que pasaba con este hombre cavernícola, por ejemplo, era que cuando iba a cazar, podía suceder de que de golpe aparezca, no un león, un diente de sable en realidad en esa época, pero un león. Y lo que le sucedía en el cuerpo de ese cavernícola es lo mismo que nos sucede hoy a nosotros cuando nos quedamos sin WhatsApp, cuando se nos cae Instagram o cuando perdemos el wifi. Aunque el contexto haya cambiado, el sistema funciona de la misma manera. Tal es así que cuando el cavernícola veía esta amenaza, la sangre salía de los órganos vitales para irse a las extremidades. Tiene sentido si ese cavernícola iba a necesitar correr, tener más sangre en las piernas, más sangre en los brazos si necesitaba pelear. El corazón se empezaba a acelerar, necesita poder bombear rápido la energía, la sangre. La respiración comienza a acelerarse y no nos damos cuenta, pero son todos procesos que hoy funcionan exactamente igual. Y lo que les mencionaba respecto a encontrarnos con algún vendedor que está en esta postura y sentirnos incómodos al principio, es que una vez que nosotros disparamos este tipo de respuesta, que se llaman marcadores somáticos, que son las expresiones que tiene el cuerpo a esas emociones, la reacción del marcador somático es muy rápida, porque lo tiene que hacer instantáneamente. El problema es que regresar a la normalidad lleva mucho más tiempo. Ese cerebro, por ejemplo, está repleto de adrenalina, y la adrenalina lo que hace es bloquear el acceso de información. No necesita más información que ver que este león no lo ataque. No importa si al lado hay una piedra o no hay una piedra, la va a saltar igual y va a salir corriendo igual. Entonces, cuando nosotros ponemos a nuestro cliente en esta posición, va a ser difícil ofrecerle un descuento. Va a ser difícil generar un buen vínculo con él. Está en otro mundo, está en otro plano. Literalmente lo tenemos perdido. Lo mismo nos sucede, a mí particularmente me pasa mucho con el café. Ir a una cafetería y sentir el aroma del café prepara nuestro cuerpo para tomar café. Empieza a secarse la boca al mismo tiempo que nuestras papilas gustativas empiezan a salivar más y literalmente babearnos. Nuestras neuronas que tenemos en el estómago empiezan a sentir hambre. Todo se empieza a preparar y no nos dimos cuenta. Por eso somos tan seres instintivos y nuestra biología es tan potente. Esto ocurre también en las benditas diferencias biológicas entre hombres y mujeres, que como vendedores, que como clientes debemos conocer que existen, debemos apoyarnos en ellas. Son cuestiones que han venido desde el principio. Por ejemplo, para las mujeres es probable que esto sea una novedad, para los hombres no. Así es como miramos los hombres los objetos cuando estamos buscando algo.
tenemos una visión de túnel que nos nubla el resto de las cosas. Y esto sucede porque cuando el cavernícola iba a cazar, tenía que agudizar su visión a distancia porque necesitaba ver si esos pequeños 2 puntos brillosos en la noche eran un león o era una gacela. De eso dependía su supervivencia. Sin embargo, la amada mujer que recorría los arbustos tenía que tener una visión periférica mucho más activa, porque tenía que reconocer con simplemente pararse delante de un arbusto si tenía los frutos suficientes para darle de comer al resto de la familia o no. Entonces desarrolló este tipo de visión mucho más amplia, que es por lo mismo que la llamamos cuando estamos en el refrigerador tratando de encontrar algo y no lo encontramos y está delante nuestro. Y es tan obvio que no lo podemos ver, porque literalmente como hombres utilizamos una visión de túnel que nubla un poco el resto. También pasa lo siguiente. Un hombre en pocos segundos puede distinguir entre 5, 7, 10 colores en esta imagen. Y si le pregunta a una mujer, va a descubrir y tal vez de 15 para arriba. Parte de lo mismo, ¿no? Como nuestra biología hacía que el color del fruto que estábamos viendo determine si tenían toxinas o no, y de acuerdo a eso si podían sobrevivir o no. Era sumamente importante las pequeñas sutilezas de ese cambio de color. Dependía su subsistencia de eso. Esto es un simple ejemplo de cómo podemos diferenciar la cantidad de colores que ve un hombre o la cantidad de colores que ve una mujer. Y esto sucede cuando en las ventas hacemos las presentaciones, a nosotros, a mí como hombre sobre todo, cuando estoy haciendo una presentación es como, dale, si es el mismo color, y mi mujer me quiere matar porque claramente no lo es. Pero claro, no lo es para ella, para mí sí lo es. Entonces cuando le están por presentar a una mujer, por ejemplo, algo que tiene color, por favor tengan en cuenta los colores que tiene. Cuando le están por presentar a un hombre, y no importa tanto. Pasa también que el hombre ha ido desarrollando un cerebro más secuencial. Esta estrategia que debía planear para poder cazar y volver con una recompensa a casa, y probablemente en silencio, hacía que vaya paso por paso. Mientras que la mujer, que tenía que criar ese bebé que lloraba por un montón de cosas y que todavía no entendían por qué, seguimos sin entender por qué, pero no importa, hacía que esta mujer haya desarrollado literalmente un cerebro que está mejor capacitado para conectar cosas. Su tallo encefalográfico, que es este de acá arriba, que une hemisferio izquierdo con hemisferio derecho, tiene mayor grosor y hace que la conexión sea más rápida y requiera menos energía. Entonces, una mujer casi que puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y voy a decir casi porque está probado que no se pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Se puede prestar atención una a la otra, pero la mujer es más hábil alternando esa atención. Es más rápida haciéndolo. Pierde atención total porque es el hombre el que focaliza, es el que secuencia. Por eso cuando le hablan a un hombre que está mirando la televisión, no existe. Y es como, pero te dije que hagas esto. O sea, no es de malo, sino que simplemente no lo escuchamos. Directamente no está. No pasó. No pasó porque tenemos la capacidad de estar en una sola cosa. O al menos la tenemos menos desarrollada que las mujeres. Me gustaría pedirles, antes de pasar a esto último, si alguien quiere ofrecerme algún producto y entre todos armemos una diferencia, una venta diferente para una mujer y para un hombre del mismo producto. Porque cómo los vamos a exponer a ese producto está en base a todo esto que venimos comentando. ¿Alguien tiene algún producto que quiera que hagamos? Un cuadro. ¿Ok? Un cuadro de esos. Bueno, Complicado. lo hacemos entre todos. ¿Alguna diferencia hay Sí. para poder ofrecerle a una mujer y poder ofrecerle a un hombre?
¿Qué le dirías a una mujer? Ah, pero tengo que hacer yo. Claro. Entonces elijo otra cosa, no. ¿Qué le diría a una mujer? Pues le diría que va a Los quedar colores muy del bien. cuadro Queda muy combinan bien. con todo. Ese es Claro, el que lugar combina divino, con te todo. combina con todo. Con el sillón, con la cortina, al hombre es igual. Bueno, ahí va una diferencia. La mujer le podemos hablar desde la emoción de que vas a entrar a tu casa y vas a ver este cuadro hermoso que está combinando con el resto de tu casa. Después no cambien las cortinas, pero no importa, eso no le vamos a decir. Pero le vamos a hablar desde la emoción y desde un contexto de decir, esta mujer ya está pensando en las cortinas, está pensando en el color de la pared. A un hombre le vamos a dar características físicas o técnicas del producto, porque es un cerebro secuencial. Entonces le vamos a decir que esta obra fue pintada en 25 días con 32 pinturas diferentes, con 32 técnicas de pintura diferentes. No se estoy inventando porque no tengo idea de pintura, pero con 32 técnicas de pintura diferentes, que está, sí, O no, o decirle que hará contenta a su mujer. bueno, Porque es barato. o que para, son cuestiones muy importantes. Importante. Súper importante. Pero a eso voy, a que tenemos que identificar y utilizar estas herramientas que tenemos acá para poder entregarle algo a un cliente. Si nuestro cliente, que es hombre, tiene la pared vacía, no va a pasar nada con poner un cuadro. Ahora, si este cuadro estaría muy cargado, tal vez la pintura sería mucho más desarrollada, en realidad dudo que le guste a ese hombre. Pero si lo haría, sería importante que se lo pueda imaginar en una pared donde no hay más nada. A una mujer puede pasar que esté al lado de otro cuadro, y al lado de otro cuadro, y al lado de otro cuadro. Porque a ella no la va a saturar. Pues nosotros como hombres, cuando vemos esto, hacemos esta focalización para que toda esta información no nos invada. Porque nos molesta. Literalmente nos pone incómodos. Entonces hay que sacarla del medio. Si hubiéramos hecho el ejemplo con algo un poco más conocido como una computadora, por ejemplo, al hombre le hablaríamos de las capacidades técnicas de la computadora. A la mujer le hablaríamos tal vez del color y las puntas redondeadas que tiene. Y le hablaríamos de cómo esta computadora la va a ayudar a sentirse mejor en su casa, porque va a poder ser mucho más productiva, porque como la computadora esta tiene ciertas características, puede dejarla funcionando e irse, y ella está trabajando mientras está con sus hijos. Y es un mensaje que a la mujer le va a resultar sumamente importante. Mientras que al hombre le vamos a decir qué memoria RAM tiene, cuál es la resolución de la pantalla, qué placa de video utiliza, cuál es la placa de sonido que tiene. Y el mensaje para ese hombre va a ser mucho más enriquecedor. Una cuestión que no está en las diapositivas es que la mujer habla un poquito más que el hombre. ¿Pero cuánto? La mujer habla hasta 3 veces más que el hombre. En un día una mujer reproduce más o menos 15.000 palabras. Un hombre entre 3 y 5.000. Entonces, por favor, hombres que vendan a hombres, no hablen tanto. Pero hombres que vendan a mujer, hagan un esfuerzo en hablar más. Porque esa mujer necesita hablar para conectarse. Mujeres que le venden a hombres, déjennos en silencio. Nos encanta. Podemos analizar solo lo que estamos viendo. Y las mujeres que hablan con mujeres, que le venden a mujeres, vayan a tomar un café porque la van a pasar mejor mientras están vendiendo el producto. Van a hablar de un montón de cosas y el producto se va a vender casi solo. Esto es parte de nuestra historia biológica, que como les comentaba, son variables que ocurren en un proceso de venta y que son sumamente importantes tenerla en cuenta, porque una vez que en nuestro cerebro ingresa algo, es difícil sacarlo, es difícil modificarlo o es difícil evitar que se active. Nuestros productos cubren diferentes necesidades. Esta es una pirámide muy conocida en psicología, de Abraham Maslow. Maslow lo que hace es determinar que cada uno de estos niveles
para pasar al siguiente debe estar cubierta la necesidad del nivel. En el primer nivel aparecen, por ejemplo, las necesidades fisiológicas. Si ustedes tienen hambre, no les importa nada más que el hambre. Ahora, cuando cubrimos esa necesidad de hambre y ya está satisfecha, pasamos a tener otro tipo de necesidades y vamos subiendo en estos escalones hasta que llegamos a una necesidad de autorrealización. No siempre se logra, al contrario, es muy difícil. Pero a lo que quiero traer esta pirámide es a que necesitamos aprender a identificar qué necesidad está cubriendo nuestro producto en este momento para nuestro cliente. A medida que la vida de nuestro cliente cambia, la necesidad de un mismo producto también varía. En algún momento esa necesidad puede ser de supervivencia, como sería acá abajo, y en otro momento puede ser de autorrealización. Si estamos comprando un inmueble para vivir porque no tenemos otro lugar, probablemente esté más abajo de la pirámide que si lo estamos haciendo para invertir, revender y ganar dinero. Esta es la importancia de reconocer cuál es la necesidad de nuestro cliente y qué necesidad puede abarcar nuestro producto. Hay un amigo mío que hace un par de años, perdón, esta no era, compró una camioneta 4x4, una pick-up de estas que tienen la caja abierta atrás, porque se fue a vivir un poco más lejos de la ciudad y decía que la iba a utilizar para llevar y traer cosas. Aparte él tenía una empresa de construcción, entonces que la iba a necesitar probablemente la empresa. Yo no entendía por qué compraba 4x4, pero bueno, él decidió comprar 4x4. Y desde que la compró, desde el momento que la compró, empezó a mandarnos videos de turismo aventura 4x4 en camioneta. Y no había forma. Pasaron 2 años y él todavía no utilizó la camioneta para lo que dijo que la había comprado. Sin embargo, ya se fue 2 veces de viaje a hacer turismo aventura por la arena y por los ríos con esa camioneta. Si nuestro querido vendedor, que estaba en ese momento con él, hubiera entendido la verdadera necesidad de este cliente, probablemente cuando le entregaba la propuesta económica, le hubiera entregado también un folleto de turismo aventura 4x4. Y les aseguro que la venta se hubiera realizado mucho más fácil. Esto que les acabo de presentar, rápido y resumido, es un poco de lo que la neuroventa nos viene a proponer. Utiliza estas herramientas para entender el contacto que tiene el cliente con el vendedor en el ambiente en el que está. Muchísimas cosas influyen: el aroma, las luces, la vestimenta, las posturas, el clima, todo realmente influye, pero hay muchas de ellas que no vamos a poder controlar, o no por lo menos desde la postura de un vendedor, sí tal vez desde la empresa, pero no desde un vendedor. Y es la que me gustaría hacer hincapié para que podamos ir desarrollando. Todo esto se practica y si bien existen diferencias entre vendedores natos y aquellos que tenemos que ir desarrollándolo, como todos son habilidades que se van aprendiendo y si nuestros pequeños cavernícolas han podido aprender cosas, nosotros también podemos hacerlo. Les agradezco muchísimo. Desde Grupo RIF nosotros somos una consultora especializada en comportamiento humano y lo que hacemos es desarrollar programas de entrenamiento adaptados a las diferentes empresas, en los diferentes sectores, que sea sumamente específico para cada una de ellas. Y bueno, esto en realidad finaliza con invitarlos a que vamos a realizar el sábado que viene un workshop acá, en este mismo hotel. Van a ser de 2:30 a 8:30. Vamos a empezar a entrenar y a desarrollar un poco estos elementos. Vamos a verlos lo más profundo que se puedan, con muchos ejercicios y mucha puesta en práctica de lo que realmente necesitamos hacer. Muchísimas gracias a todos. Ahí adelante está Macarena. Bueno, cualquier consulta que tengan acerca del workshop o acerca de los programas que podemos desarrollar en las empresas, se acercan a ella, le dejan su número de contacto y nos estaremos comunicando con ustedes la próxima semana seguramente. Gracias por venir y por prestarme su atención. Gracias.